buenas noches. ¿Están observando la pizarra, lo que acabo de escribir ahí en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. De todos estos Sí, 10, profe. bueno, gracias. De todos estos 10 eh, ítems que mencionamos allí, eh, ¿hay alguna dificultad en alguno de ellos o todo está claro? No, profe, todo está claro. ¿Han realizado este tipo de ejercicios en otras materias? Sí. ¿O se los enseñaron en hermenéutica jurídica? No sé cómo se llamará esa materia. O en lógica jurídica, tal vez. ¿O no vieron este tipo de análisis? ¿No? ¿No vieron este tipo de análisis? Pues, profe, así como tal, no lo vimos. ¿Cómo realizaron el ejercicio en esas materias? No, profe, o sea, lo que quiero decir es que el ejercicio que vamos a hacer ahorita, pues, es muy diferente, digamos, la estructura como su merced lo tiene. Pero, pues, de lo que hemos visto, pues, no es nada diferente, sino la Sí. estructura como tal. Ok, listo. Pero digamos, si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen el concepto de ratio decidendi? Perfectamente ustedes me pueden decir a qué hago alusión. Tal ¿Es vez, la decisión profe, ya final, profe? No, no es, La decisión de la sentencia. no es el resuelve de la sentencia, es la razón de la decisión. Los Es decir, fundamentos. los Los fundamentos que se utilizan para argumentos que decidir. tuvo, los argumentos o el argumento principal que tuvo la Corte Constitucional para fallar en determinado sentido. No es el resuelve si es exequible o inexequible la norma. Es el argumento, argumentos principales que tuvo la Corte Constitucional para resolver en determinado sentido. Esa es la ratio decidendi, por eso se denomina razón de la decisión. ¿Sabemos a qué hace referencia los obiter dicta? Sí, buenas. Sí, son como observaciones complementarias que tiene la sentencia. Bueno, digamos que son aquellos argumentos de tipo doctrinal, de tipo histórico, que si bien no son los argumentos principales, de alguna manera ayudan a consolidar o a reforzar ese argumento principal que es la ratio decidendi. Traduciendo lo que significa obiter dicta son dichos de paso, pero que, digamos, haciendo un análisis de lo que tiene que ver con eh, con este elemento, el obiter dicta de la sentencia, son, digamos, aquellos argumentos que no guardan relación directa con el sentido del fallo, pero que de alguna manera ayudan a consolidar o a soportar esa razón principal que es la ratio decidendi. Entonces allí hay, digamos, argumentos de tipo histórico, argumentos de tipo doctrinal, que de alguna manera la Corte los analiza, los estudia y que son, digamos, un soporte para tomar una decisión de acuerdo al sentido del fallo y que se soporta lógicamente en la ratio decidendi, que es, digamos, la razón de la decisión. Muchas veces esa ratio decidendi no está de manera expresa, sino tenemos que inferirla de la lectura de la sentencia y del análisis que hace la Corte Constitucional. En cuanto a la aclaración de voto y el salvamento de voto, allí hay una diferencia. Entonces, ambos, digamos que aparecen después del resuelve de la sentencia. En la aclaración de voto es aquellos magistrados o aquel magistrado que si bien está de acuerdo con el sentido del fallo de la Corte Constitucional, eh, proyecta o plasma en la sentencia unos argumentos distintos a pesar de estar de acuerdo con el sentido del fallo. Es decir, estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, pero con unos argumentos distintos a los que soportan el fallo de la Corte Constitucional.
Mientras que el salvamento de voto definitivamente no estamos de acuerdo con el sentido del fallo de la Corte Constitucional y plasmamos unos argumentos que justifican esa decisión, es decir, salvamos el voto. Y los comentarios que se deben hacer acá sobre el análisis jurídico es, digamos, tener una fuerte carga argumentativa para que ustedes, a través de la lectura y a través del análisis que se hizo de la sentencia, puedan plasmar un comentario o una apreciación muy personal. No quiere decir que se esté de acuerdo necesariamente con la Corte Constitucional, o en otro escenario podrían mencionar allí algún tema específico que, si bien la Corte Constitucional no lo desarrolló de manera profunda, para ustedes llamó la atención y en esa medida podrían aplicarlo allí en el comentario o análisis jurídico. El problema jurídico enunciado por la Corte generalmente está, digamos, presentado en las sentencias de constitucionalidad de manera de interrogante. Entonces, de manera expresa lo pueden allí identificar. Si hay varios problemas jurídicos, pues los vamos a mencionar. En cuanto a las normas demandadas, van a señalar, digamos, de manera muy concreta cuáles son esos principales argumentos que presentó el accionante o el demandante frente a las normas demandadas, sin llegar a transcribir, digamos, la literalidad de lo que presentó allí el demandante o los accionantes en esta sentencia. Y en cuanto a las normas demandadas, entonces lo que vamos a hacer es mencionar solamente el artículo y la ley a que hace alusión esa norma demandada, para no, digamos, plasmar toda la normativa, para hacerle un poco más corto. Creo que esos son la explicación de estos 10 puntos, salvo que ustedes me digan que hay otra pregunta o alguna duda sobre el particular. Voy a partir del presupuesto de que ustedes ya leyeron esta sentencia, como habíamos acordado desde el día miércoles. ¿Sí la leyeron en su totalidad? Sí, doctor. Profe, ya. Bueno, si quieren tómenle foto y envíenla al grupo para poder borrar y darle las instrucciones para esta. Profe, ya la dejé en el grupo, ¿Ya? ya está en el grupo. Ah, listo, gracias. Entonces voy a borrar. Profe, otra cosita, que si le puede dar el ingreso a unos compañeros que están en el grupo escribiendo, si es tan Listo. amable. Listo, Claro. ya le damos. Bueno, gracias. Ya, ahí están todos, 29 participantes. A todos les he dado ingreso. Absolutamente a todos. No hay ninguno pendiente. Bueno, entonces me decían que ustedes tienen conformados ya los grupos de trabajo para las clases con la doctora Juliana. Y me dicen que máximo Sí, 7, señor. 8 integrantes. ¿Mm? Entonces vamos a conformar esos mismos grupos porque, digamos, ustedes ya tienen la experiencia de trabajar con sus compañeros y vamos a conformar esos grupos. En la medida en que tenemos ya hecha la lectura, entonces ya es más fácil, digamos, realizar el ejercicio del análisis jurisprudencial. ¿Hay alguna pregunta sobre los 10 ítems que vamos a desarrollar? No, ¿No? profe, pues no. ¿En qué otro escenario desarrollaron este tipo de análisis? ¿O simplemente lean la sentencia tal y nos vemos tal día y hablamos sobre la misma? ¿O no realizaron a través de este tipo de análisis jurisprudencial? Así, digamos, Profe, esta estructura. no, esa estructura como tal no, lo que si no, si hicieran exactamente nos dejaban sentencias y los analizamos pues con base a lo que estaba allí escrito, pero pues la estructura de faccionar Sí. el análisis, no, como tal no. O sea, esta estructura, digamos, es, digamos, nueva para ustedes. Sí, doctor. Bueno, listo. De todas maneras, yo les voy a enviar en este momento un documento sobre análisis jurisprudencial, no solamente para que lo tengan en cuenta para esta clase, sino para
en un futuro para aquellos docentes que les gusta hacer análisis jurisprudencial puedan tener, digamos, unos fundamentos para realizarla de una manera adecuada y obviamente para el ejercicio profesional. Esto no se aprende, digamos, con el análisis de una sola sentencia, sino que es un examen, digamos, repetitivo donde vamos a aprender sobre todo a identificar la ratio decidendi, que es en última lo que más me interesa que identifiquen allí en este análisis. Entonces voy a enviarles para que quede para su archivo personal. Es un documento muy bueno y es fácil de comprender y vuelvo y repito, les va a servir para otras clases en un futuro y les va a servir también para el ejercicio profesional y poder tener, digamos, la capacidad de analizar una sentencia dependiendo de la disciplina que les corresponda. Entonces, ahí les envié el documento, lo guardan para cada uno de ustedes dentro de su archivo y lo tienen en cuenta para desarrollar este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, lo van complementando Muchas gracias, profe. bueno, lo van complementando con el documento. Allí está explicado muy bien cada uno de esos parámetros. Hay más, pero solo vamos a desarrollar los 10 que les mencioné allí en la pizarra, solamente esos 10, ¿sí? Para no... Profe, ¿qué fecha tiene de entrega ese trabajo? Para allá vamos, dentro de hora y media. En el entendido que ustedes ya realizaron la lectura de la sentencia y sobre todo que tienen grupos conformados de 8 personas. Es decir, vamos a trabajar en grupo para que el trabajo sea más fácil de desarrollar. Supongo Listo, profe. que ustedes ya realizaron la lectura, entonces vamos a destinar ese resto de la clase para que lo hagan. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, empecemos a trabajar ya y me lo envían a más tardar a las 12 de la noche, a más tardar. Y solo van a desarrollar esos 10 puntos que les dejé al correo que hemos acordado. Este es el tercer taller que llevamos hasta este momento. El otro taller que vamos a realizar será el de liquidación de prestaciones sociales y seguramente será el último, ya dependiendo de la temática, si hay lugar a otro, pero en este momento pues tengo pensado hacer uno más y ya con eso evaluamos todo el grupo. Entonces este fin de semana me dedicaré a revisar este trabajo y los otros 2 que están pendientes para responderle los correos a cada uno de ustedes y en este caso al grupo. No se les olvide mencionar apellidos y nombres para efectos de llevar el control del cumplimiento de todas estas actividades. ¿Listo? Entonces, ya. Gracias, doctor. Feliz noche. Entonces, Bueno. se lo enviamos al correo. Muy amable. Gracias. Ya se van, pero ¿por qué? ¿Qué Gracias, les gustó? Profe, para crear los grupos, por lo general hacemos grupos por Meet o por Zoom con los compañeros para ir desarrollando el trabajo. Sí. Sí, listo, listo. Entonces, si quieren, espera y tomo foto para llevar el control y pueden desconectarse para que empiecen a trabajar. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Igualmente, Doctor, feliz noche. Gracias. lo mismo Descanse. para ustedes. Doc, muchas gracias. Bueno, a ustedes, que les rinda. Profe, muchas gracias. Feliz fin de Gracias, semana. profesor. Bueno, que estén muy bien, igualmente. Gracias, doctor. Feliz noche. Buen fin de semana. Bueno, gracias.